Dios Padre que vive y nos ama, damos gracias. Humildemente estamos aquí orándote y alabándote por tenernos aquí y habernos salvado con tu gran gracia. Por favor, trabaja delante de nosotros para que tu voluntad se cumpla en la iglesia y trabaja en nosotros. Por medio de este año, espero de que la fe de los hermanos en la iglesia pueda crecer y trabajes por medio de nosotros. Y por favor, danos un corazón verdadero para desearte más, amarte de ti. Si hay algún hermano que no pudo venir hoy, que está enfermo, por favor, ayúdales. Y si hay alguien que sea tentado, sea examinado por tu misericordia y amor, ayúdale a vencer. Está con el seminario de inglés y coreano que va a tomar lugar en febrero 9, para que por medio de este tiempo muchas almas que buscan a ti puedan venir a ti. Así oramos todo el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículos 6 y 7. Hechos 6, versículos 6 y 7. Dos versículos leamos juntos. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiero decirles buenos días. Tomar un momento para saludar a los que están a la par de nosotros, enfrente y atrás. Vamos a decirles mucho gusto en verlo. Hoy queremos estudiar capítulo de Hechos, capítulo 6. Voy a leer otra vez versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acuerdo, versículo 7. Dice que la palabra de Dios se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos 6, versículo 7, habla del crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia tiene relación con el crecimiento personal. Tienes un cuerpo, ¿es posible que solamente crezca tus dedos? Es imposible.
El crecimiento del cuerpo tiene que estar relacionado con las demás partes del cuerpo. Y porque el cuerpo de Cristo es la iglesia y Jesucristo es el cuerpo, el crecimiento de la iglesia es la iglesia entera. Si la iglesia no crece, entonces personal individualmente no puede crecer. Y si tú personalmente no puedes crecer, la iglesia no puede crecer. La madurez y el crecimiento de la iglesia tiene personas compuestas que son maduras. Y personalmente el crecimiento está relacionado con el crecimiento de la iglesia. De acuerdo al libro de Hechos, hay mucho que menciona sobre el crecimiento de la iglesia. Específicamente podemos decir 6. De acuerdo a las 6 cosas que dice el libro de Hechos, si pasamos las 8 de ellos, quizás vamos a ir tarde a comer, pero nada más quiero estudiar ciertos temas que pasemos. Voy a mencionar varias cosas. Capítulo 6, versículo 7. Aquí esta escena de la historia es donde están nombrando a los diáconos. Lo que pasó es que cuando nombraron a los diáconos, y fue así cuando la palabra de Dios se cumplió más. Y escogieron 7 hombres que estuvieran llenos de la fe y del Espíritu Santo y les dieron la posición de ser diáconos en la iglesia. Y cuando estos diáconos mantuvieron su posición fielmente, así la palabra de Dios fue cumplida y así la iglesia creció. Marquen aquí, mira capítulo 9 de Hechos, versículo 31. Hechos 9:31, leemos juntos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acercaban, acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Otra vez, habla la manera de cómo multiplicó la iglesia, cómo creció la iglesia. Recuerdo capítulo 9, versículo 31. La razón por la que creció la iglesia es por la paz. Capítulo 9 habla de apóstol Pablo y habla del arrepentimiento de apóstol Pablo y muchas cosas que hubo en su vida. Como resultado, trajo paz a la iglesia. El resultado, no solo la iglesia creció, sino los individuos de la iglesia crecieron individualmente. La fundamental del crecimiento y la fundación, tu paz personal tiene que ver con la paz de tu familia y también de la iglesia. Los hijos pueden crecer normalmente en un alrededor que sea la casa, pues te llena de paz. Pero cuando crece la iglesia o cuando crece tu vida personal, cuando tienes paz, cuando hay paz en tu casa, cuando hay paz en la iglesia, ¿qué más puede crecer? Capítulo 12. 12, versículo 24. 12:24. Voy a leer por ustedes. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, ¿qué es la historia de esto? Hay un hombre que no le daba gloria a Dios y nada más daba gloria a sí mismo. En el tiempo de Herodes,
donde Dios tenía que ser glorificado, pero el rey Herodes nomás quería darse gloria a sí mismo. Versículo 23, donde el rey Herodes murió porque Dios lo juzgó. Y muchos estaban sorprendidos. Dios en verdad juzga, dijeron. Y las personas observando a Dios como juez, él mismo, ellos tuvieron temor. Cuando miraron cómo Herodes era rebelde y Dios lo mató por su rebeldía, ellos tuvieron temor. Y por medio del juicio experimentaron, sino que Dios estaba vivo, ellos experimentaron. El resultado de esto, la iglesia creció. En la iglesia, no solo cosas buenas toman lugar ahí. En veces la iglesia puede tener fuerzas y crecer, o en veces podemos tener temor por el juicio de Dios. ¿O en qué más creció la iglesia? Capítulo 16. Versículo 5. Capítulo 16, versículo 5. 16, versículo 5. Leamos juntos. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué es la historia de aquí? ¿Qué pasó? Lo que pasó es de que en Jerusalén, de acuerdo al capítulo 16, tiene un decreto de que todas las iglesias querían seguir este decreto. Las iglesias primitivas tienen que tener orden de problemas de qué comer o cómo comer. El problema de que había diferentes opiniones y por eso tenían que poner todo en orden. Entonces, en Jerusalén, todos los discípulos se unieron y hicieron un decreto. Y cuando pusieron ese decreto, se lo mandaron a todas las iglesias. Y cuando esto fue recibido por las iglesias crecieron en la fe y se multiplicaron. ¿Y cuándo va a crecer la iglesia también? La iglesia crece cuando hay orden y la iglesia sigue y obedece ese orden. ¿Por qué que los miembros y los hermanos siguieron a los órdenes que la iglesia pusieron? Explico un poco más en detalle luego, pero porque tenían fe que las decisiones que hacían la iglesia eran decididas por el Espíritu Santo y era obra de la iglesia. Entonces, poner aparte sus emociones y experiencia y seguir el decreto que la iglesia había puesto. Y cuando hicieron esto, no solo individualmente crecieron, sino la iglesia creció. Y de acuerdo a Hechos 4, tenían un corazón y una voluntad, y ellos crecieron más. Y eso fue puesto en orden por obediencia del decreto que fue puesto a la iglesia. En la reunión de los que se reunían en Jerusalén, del decreto que ellos vieron y escucharon y obedecieron, ellos crecieron. Capítulo 19. Versículo 19. Capítulo 19, versículo 19. Quiero leer otra vez. Versículo 20, disculpen. Capítulo 19, versículo 20. 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios, del Señor. En un lugar, en Efesios, donde el apóstol Pablo fue a predicar, lo que tomó lugar en ese tiempo es de que Dios trabajó grandemente en él y hubo muchos milagros cumplidos por él. Los ciudadanos de Efeso llevaron sus libros y ídolos y los quemaron.
¿Y cuándo crece la iglesia? Cuando los ídolos son tirados a la basura. En tu vida personal, cuando deshaces de tus ídolos, tú puedes crecer y así la iglesia crece también. Y además, de acuerdo al capítulo 20, versículo 30, apóstol Pablo predicó con instrucción y por eso así la iglesia creció. Hechos 28, versículo 30, cuando no había restricción, eso no detuvo al apóstol Pablo de crecer, de predicar el evangelio, y por eso sí creció la iglesia. El libro de Hechos habla mucho sobre el crecimiento. El crecimiento de la iglesia es el crecimiento del individuo. Siempre tiene relación unos con otros. Tienes que crecer. Tu vida, tu crecimiento personal va a ayudar a la iglesia a crecer. Entonces, ¿cómo las iglesias primitivas crecieron? Una descripción pequeña sobre las 6 cosas que ocurrieron en Hechos para que ellas crecieran. Hoy escogí 3 y vamos a estudiar en detalle. Vamos a regresar al capítulo 6 de Hechos. Versículo 3 de Hechos. Versículo 3. Vamos juntos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. De acuerdo, capítulo 6, versículo 3, de cómo ellos pusieron a 6 diáconos que podían ver a la iglesia, encargados. Estas personas fueron recomendadas y de acuerdo a la palabra de Dios, estas personas fueron fieles y ellos llevaron a cabo sus responsabilidades. Pero lo que pasó, cuando estos diáconos fueron apuntados y cuando ellos fueron fieles, eso llevó a la iglesia a crecer, un crecimiento. Como les digo, el individuo personal está relacionado con el crecimiento de la iglesia. Y es porque todos son miembros de la iglesia y su crecimiento está relacionado con el crecimiento del cuerpo siendo uno. Estas personas estaban llenos del Espíritu Santo y sabiduría y fueron fieles en sus posiciones. Pero lo contrario, si no eres fiel a tu posición, a tus metas y roles, la iglesia no puede crecer. Algunas personas dan excusas y razones de por qué no pueden crecer individualmente, personalmente. Bíblicamente eso es incorrecto. Cuando miras el Antiguo Testamento, hay una mujer que se llamaba Ruth, que es mencionada. Ruth es la persona del libro de Ruth. No es Ruth, que no sea Ruth. Ruth era una moabita. Y si miramos el Deuteronomio, de cómo los moabitas fueron maldecidos y no fueron permitidos al tabernáculo de Dios. En Deuteronomio 33 dice que las personas de moabitas y Amón no podían entrar al tabernáculo santo de Dios. Si no saben, pero los hijos de Moab y Amón fueron hijos por circunstancias malas. Estas mujeres dieron a esta semilla y dieron hijos, y es el principio de los moabitas. Deuteronomio, Dios declaró la maldición a estas personas de que nunca podrán entrar al tabernáculo de Dios.
De tal manera Ruth escogió el lado de Dios. Y cuando ella hizo, al no dejar de seguir a su nuera y a su tierra natal. Y además las bendiciones que vinieron de esta situación es de que por nuestro linaje, rey David, ahí nació Jesucristo a este mundo. Lo asombroso es de que por medio de las iglesias de Ruth, mujer moabita, hubo un decreto a las personas pueden ser influenciadas. Pero más importante, el hecho más grande de que va a terminar tu vida está a tu alrededor. Quizás puede influenciar, pero no es toda tu circunstancia. Hay dos personas en el mismo lugar, misma ubicación, misma tentación, pues dependiendo su situación de su vida, la consecuencia es diferentemente grande. Unas personas, ellos como culpan a su alrededor, pero las personas sabias miran hacia atrás, hacia ellos mismos. ¿Qué es más importante? Tus decisiones de que tú haces en tu vida, eso en verdad va a influenciar a tu vida. La persona tonta nomás puede verse así, no puede verse a sí mismo. Y no tienen idea de cómo las personas y sus influencias alrededor de ellos afectan. Cuando la iglesia crece, quiere decir que el evangelio está siendo predicado. Ciertas cosas de las decisiones, de cómo tú las tomas, así crecerá la iglesia. Por medio de las decisiones que hagas en tu vida, y así las personas pueden ser salvas o no pueden ser salvas alrededor tuyo. En las iglesias primitivas, los 7 diáconos que fueron apuntados tenían que comprender de que tan importante era su papel y pero estaban siempre fieles. Eso influenció a las personas alrededor. Y así la iglesia fue edificada y de sí mismo, ¿cómo será que mi fe puede ser edificada cuando yo soy fiel? No solo eso, cuando mi fe tiene relación con el crecimiento de la iglesia, en el hecho de que la palabra de Dios puede ser predicada a otras personas. La Biblia habla de un hombre que se llama Esaú. Esaú tenía un hermano gemelo, ¿cómo se llama? Esaú. Él no sabía lo que iba a salir de sus decisiones. Esaú abandonó la primogenitura de su vida por una sopa, ¿verdad? Y por sus decisiones muy pobres, sus descendientes nacieron. Las personas de Edom estuvieron afuera y no pudieron entrar a las bendiciones de Dios. Las decisiones de Saúl no solo trajo desconfortabilidad en su vida o incomodidad en su vida, pero no solo afectó a ellos, sino a su descendencia, a las personas atrás de él. Este año tenemos que pensar que mi vida no solamente va a impactar mi vida, sino mi familia, mis queridos hijos y las personas alrededor mío. Tendrá un gran impacto en sus vidas. Y eso va a ayudar a nuestra vida a vivir recta en nuestra vida diaria. Hay un libro que se llama Scripted Letters, que fue escrito por un teólogo. Les recomiendo que lo lean. No es un libro muy fácil de interpretar. Scrooge, el representante del diablo, el narrador se llama Letras Escritas, que le escribió a otros para poder engañar a la humanidad,
por medio de Satanás. Y el libro habla de que en su libro, así como son las personas de tontas, y así tenemos que usar esto para poder engañarlas. Y se fue quebrado como 31 cartas. Y eso habla de cómo el diablo puede usar, influenciar el corazón del hombre y engañarlos. Y la octava letra de ese libro enfoca la emoción, de cómo las personas son muy emocionales. En el libro dice que utiliza las emociones del estado del hombre, usa la depresión y la soledad del hombre. Usa el tiempo más desesperado de su vida cuando está en los punto más bajo de su vida. Usa ese tiempo cuando están muy lejos de la palabra de Dios, cuando ya están seguros en la oración, ya no están cerca de la palabra. Usa eso como ventaja. Algo que usa el diablo, que va a usar como tus emociones que sea un hecho. Digamos, te sientes decaído, no te sientes tan bien. Sientes a Dios, así como el diablo va a dar vuelta a las cosas. El diablo lo va a hacer ver como si tus sentimientos, como tú te sientes, es la realidad de la vida. Te sientes solo, te sientes decaído, te sientes como si Dios te ha abandonado y aceptas esto como si es verdad y un hecho correcto. El hecho es diferente a las emociones. Cuando caes en la desesperación, en la soledad, el diablo es de que el diablo quiere mantenerte ahí. Cuando alguien cae deprimido, lo lleva más abajo. Esa es la manera de que el diablo engaña. Y otro engaño del diablo es cuando te sientes preocupado, no te sientes seguro de tus emociones o te sientes como víctima. Te sientes como si eres víctima por ciertas personas. Esta persona me está causando esto, me siento así. Es estar confiarse en uno mismo. Nomás ver y decir, ¿por qué yo estoy tan solo? ¿Por qué estoy pasando esto? Caer en tus propias trampas de emociones. El diablo usa también hacerte pensar de que tu vida de fe es sin importancia, eso es aburrido, eso no es divertido. La palabra de Dios no es muy entretenida. Los miércoles están hablando de lo mismo otra vez. Cuando iba a la iglesia y escucho los testimonios, otra vez y otra vez lo mismo. Es muy aburrido. Espero que lo adapté muy bien yo. Cierto sentimiento, todo parece aburrido. Es un engaño del diablo también. Y eso guía a esa persona más abajo hacia el hoyo. Y eso es una cosa del libro número 8. Si caes en estas trampas emocionales, no puedes ver a tu alrededor. No tienes esperanza de Dios. Todo se vuelve formal. Parece como si clamas de que Dios está vivo, pero no hay ninguna expectativa de Dios en tu vida. Si vienes a la iglesia sin tener expectativas de Dios, tu vida cristiana se vuelve aburrida y cae mucho. Se vuelve como una gran carga, siento solo, deprimido y te empiezas a sentir como si Dios es incompetente y que Dios ya no escucha mis oraciones.
y luego te declaras que en tu vida el valor de tu vida cristiana no significa nada. Y también podemos caer en estas trampas del diablo también. Y empezamos a no escuchar o no ver las cosas eternas o ver el valor de una alma y dejamos nuestras posiciones. No podemos fielmente ejecutar tus responsabilidades. Te vuelves como un necio. Ya no vamos a ir. Ya no hay que ir a las comuniones. Olvida el servicio, es pérdida de tiempo. Así te vas a volver tú. El resultado de todo eso, que tú vas a caer y el persona alrededor van a caer también. Para ti y la iglesia tienes que estar donde tienes que permanecer, donde lo más posible, fielmente. Y así como vas a crecer, te vas a edificar y las personas alrededor van a testificar y así vamos a edificar a la iglesia. Salmo 128. Salmo 128, versículo 1. 128, versículo 1. Vamos juntos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Parte de temer al Señor es estar donde te han dicho que estés y tener tu posición fiel, ejecutar cada cosa que te es dada a ti. Y la persona que hace eso y teme al Señor es bendecido, es bienaventurado, es fiel. Y mientras su fe crece, su vida está ya llena de gozo y gratitud en abundancia. Pero en vez, no solo fe que va a crecer, si miramos versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La fe de una persona puede relacionarse con su familia, sus hijos. Versículo 3 menciona la vid de olivo. La planta de olivo es una planta que da muchos frutos, o de la vid. Si yo soy fiel a Dios con toda mi habilidad, tu alrededor será bendecido por ti. Tú puedes dar muchos frutos en Dios en tu vida. En las iglesias primitivas fueron 7 diáconos que fueron apuntados. Y estas personas, cuando fueron apuntados como diáconos, hicieron lo posible como para ejecutar su posición y mantenerla fielmente. El resultado, la iglesia fue edificada y las personas alrededor también fueron bendecidas. Las personas son poco necias, muy necias. Necias de pensar de que ellos pueden hacer cualquier cosa para edificarse a sí mismos. Si miramos 127, versículo 1, dice: tu vida, toda tu vida, tu alrededor, viene del Señor y es edificada por el Señor. Si eres un dueño de algún negocio, si Dios no te ayuda, tú estás sin ayuda. Malas cosas pueden pasar, pero si Dios te ayuda, muchas cosas grandes pueden pasar. Todos quieren que sus familias hagan bien. Quieren que tus hijos son muy hermosos.
Tus hijos son hermosos a tus ojos, ¿correcto? ¿No? Un porcupine dice que sus hijos son hermosos, un tipo de animal. Es nuestra naturaleza de que amemos a nuestros hijos, nuestra familia, y queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero más de esto, entre más quieres que hagan bien y que prosperen, no siempre pasa lo mismo. Pero tú no eres quien les está edificando, es el Señor que tiene que edificarlos. Si el Dios edifica esa casa, entonces no será construida en vano. Digamos, quieres gastar todo dinero para poder ayudar a crecer a tus hijos. Tú pones todo tu dinero y tiempo para tu negocio, pero no trabaja. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien edifica, no eres tú. Si miramos al mundo, ¿será que una persona de que quiere que su negocio caiga? ¿Se llama esa persona necia? Yo quiero empezar este negocio, pero en 3 meses mi negocio va a caer. Ninguna persona normal piensa así. O voy a invertir todo este dinero y mis hijos van a ir a la prisión. Esto no es un buen ejemplo. Puedes tratar, pero no quiere decir que tu negocio y tus hijos van a hacer bien. Pero el poder del que edifica está en las manos de Dios. Y todo depende de qué tan fiel eres en Dios, en tu vida diaria en Dios. Para que tu vida y tus hijos puedan dar muchos frutos en la iglesia y entiendan la responsabilidad de la fidelidad, que el Señor va a tomar cuidado de lo demás. Porque es lo que tú tienes que experimentar. Vamos a ver ahí más. 128, versículo 5. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Versículo 6. Clama juntos y veas a los hijos de tus hijos pasar sobre Israel. Dios los bendició de Sion, donde está el Señor. Les dio las bendiciones todos los días de su vida. Si tú temes al Señor, ejecutando tu responsabilidad fielmente ante Dios, el resultado de esto es de que vas a ver a tus hijos de tus hijos. Vas a ver a tus nietos. Y así que es porque es importante. La vida, hace tiempo de vida no era tan largo. Y por eso ver a sus nietos, bisnietos era difícil. Tienes que recordar esto. Y por de la salvación, si yo soy fiel a la iglesia y mis papeles en la iglesia, eso se va a relacionar con las bendiciones mías, sino también la de mi familia. Parte de participar en tu vida cristiana es edificar tu casa, tu vida cristiana. La razón por qué haces esto es para tus hijos. La razón por qué yo sirvo al Señor fielmente a Él es porque quiero que mi negocio sea bien. Y son cosas que quiero que implanten en su corazón. Puede ser, usted puede decir lo que usted quiera, pero así no es el caso. Pero luego te vas a querer
arrepentir, pero va a ser muy tarde. Si tú te arrepientes es muy tarde, lo hubieras hecho antes, porque la palabra de Dios ha sido vista como verdad. Es muy tarde. Entonces, ahora es el tiempo. Si puedes agradar al Señor y Dios para ayudar a los demás y proteger tu alrededor. Este año te pido de que sientas esa responsabilidad de hacer tu trabajo y hacer tus responsabilidades en la iglesia. Creo que ya les he hablado de esto antes. Tienes que leer la Biblia todos los días. ¿Leer el qué? La Biblia. Es más fácil decirlo que hacerlo. Muchos pueden decir, yo soy el tipo de persona que en el momento de que hablo la Biblia yo me caigo dormido. Pero amas prender el televisor. Es algo raro. Puedes estar en YouTube por 1 hora o 2, pero 10 minutos de leer las escrituras. Es un tiempo de dormir, que te quedas dormido. Hoy creo que muchos están atractivos a estos videos cortos que puedes ver en tu teléfono que duran menos de 1 minuto. 10, 20 lo miras cada día. Ver varios de estos es fácil, pero es muy difícil orar por 5 minutos. La razón, porque no estás entrenado. Nunca lo pusiste en práctica. Así que ora 5 minutos al día. En tus rodillas. Si no lo puedes hacer de rodilla, pues sentado. Pasado respuestas 5 personas solamente. Y para tu vida, lee la Biblia. Una persona joven me dijo esto. Yo traté de leer mi Biblia, pero pon tu teléfono lejos para que no lo tomes. Trata eso. Si yo no quiero, si estoy aquí escuchando el sermón y no puedo enfocarme por mi celular, pues bienvenido a dejar tu teléfono en mi oficina. Lo voy a mantener cuidado por ti por 6 horas. Y les pido para los miércoles, domingos, el comunión del distrito, que por favor vayan. Es así como eres fiel a Dios. Es así como tú y tu alrededor serán bendecidos. Y tienes que memorizar esto en tu corazón. Mi vida cristiana es igual a las bendiciones. Mi vida cristiana es la manera de ser bendecido. Vine a la iglesia para ser bendecido. Vine al distrito aquí a la comunión hoy para ser bendecido. Y Dios va a edificar las cosas que tú no puedes edificar. Es como la iglesia primitivas, por medio de su alrededor, fueron edificados. Así que este año, por favor, recuerden, la vida cristiana es una manera de recibir bendiciones. Sin tu vida de fe no hay bendiciones. La fidelidad a la iglesia es bendiciones. Si no eres fiel en la iglesia, quizás habrá tiempos de oscuridad en tu vida. Recuerden esto en este año en tu corazón. Mira Hechos capítulo 16.
Hechos 16, versículo 4. Hechos capítulo 16, versículo 4. 4 y 5 voy a leer por ustedes. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Acá en versículo 4, el decreto que ellos guardaban, un decreto que guardaban, fueron decisiones de la iglesia, ordenanzas de la iglesia. Y estas decisiones que fueron puestas por las iglesias, fueron dadas a las iglesias. Las iglesias como recipientes las cuidaron como si eran la voluntad de Dios. Y cuando eso pasó, la iglesia fue edificada y fue fortalecida. Los individuos de la iglesia fueron también fortalecidos por medio de esto. ¿Saben cuáles son las dificultades de las iglesias que enfrentaban en ese tiempo? Capítulo 15 de Hechos, versículo 29. Hechos 15, 29. Versículo 29. Voy a leer para ustedes. Que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis pasarlo bien. Para ser preciso, hay 3-4 cosas que yo escribí en este versículo. Primera cosa, no comas cosas dadas a ídolos. Que te abstengas de la carne sacrificada a ídolos. De sangre o de cualquier cosa que fue ahogada. O de la fornicación. En otras palabras, participar en comidas dadas a ídolos, tú te haces participante de ese ídolo. O no bebas sangre, porque está relacionado hacia la vida. Y la razón por qué dice que no comas que sea ahogado, porque cuando ahorcas un animal, hay mucha sangre que es dejada en el cuerpo de un animal ahorcado. Y también la fornicación, que nos abstengamos. Y la razón por qué esto es mencionado, como dice la última mitad, que si guardáis estas cosas bien haréis, dice. El decreto que fue dado a la iglesia para que beneficiara a los hermanos de la iglesia. Si tú haces bien, serás bien, estarás bien. En las iglesias primitivas los hermanos hicieron esto bien. La razón es porque este decreto fue creído, que fue puesto por Dios para su beneficio. Y ese decreto que fue puesto fue divinamente intervenido por Dios en esta decisión. Versículo 28. Bueno, la primera mitad de este versículo. Sí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Recuerda el versículo 28, habla del Espíritu Santo para nosotros, que fue decisión de este decreto. Que, por ejemplo, si hay decreto o reglas puestas por la iglesia, no fue hechas por ciertos hombres, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuándo vas a crecer tú y cuándo va a crecer la iglesia?
cuando tú fielmente puedes aplicar y obedecer las decisiones decretadas hechos por la iglesia. Eso te va a ayudar a crecer. Pero si tú tomas estas decisiones como pequeñas y las ignoras, ¿qué te va a pasar a ti? Si tú guardarás esas cosas, bien haréis, dice. Por lo contrario, si no te guardas de estas cosas, no vas a hacer bien. Tú mismo, tu vida no va a ser bien. Tu alrededor no van a ser bien tampoco. Y la iglesia no va a ser bien tampoco. En la iglesia es muy importante seguir las reglas y decretos que han sido puestas por las iglesias. Porque la iglesia siempre está tomando las decisiones y tú aceptas la decisión como si fue hecha por Dios. No importa qué tan pequeña piensas que sea, si es decidida por la iglesia, cuidar de estas cosas porque es un orden directo de Dios, vas a hacer bien. Muchas personas juzgan a sí mismos. ¿Qué piensan? ¿Será que van a hacer bien su vida? No, en verdad no. Aún sus circunstancias, su vida a su alrededor, no va a ser bien tampoco. Porque aún la Biblia dice que sus decretos fueron hechos para tu beneficio. Pero la Biblia nos da un buen ejemplo de las personas que cometieron accidentes o errores. Es Génesis 25. Génesis 25, versículo 23. Voy a leer. Génesis 25, versículo 23. Voy a leer. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. En el pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Versículo 23. Esta es una profecía hecha en el Antiguo Testamento de estos dos hijos, dos niños que están en el vientre. Como puede ver, mujer Rebeca que ella dio luz. Leila habla de que tiene dos hijos que son gemelos. Antes de nacer dice que el menor va a servir al mayor. Las bendiciones estarán hacia el más menor, que es Jacobo. Y esto fue escuchado por su padre Isaac y su madre Rebeca. Ellos escucharon, ¿será que ellos tenían que obedecer o nomás dejarlo ir como si nada? Si ellos entendieron de que esta es la voluntad de Dios, tienen que inscribirlo en sus corazones. Pero aquí hay un problema. Isaac aprendió a amar a su hijo mayor, Isaac. ¿Sabe por qué aprendió a amar a Esaú? Esaú, no Isaac. Porque Esaú, él cocinaba comida y sopas que le gustaban. 25, versículo 28. Voy a leer. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Isaac amaba a quién más? Isaac amaba a Esaú más o a Jacob. Isaac amaba más a Esaú. Tus emociones se pueden sentir de otras maneras. Pero
Isaac quiso darle bendiciones a Esaú, cuando las bendiciones tenían que ser dadas a Jacobo. Versículo 27. Capítulo 27, versículo 4. Voy a leer. Capítulo 27, versículo 4. Esto fue lo que Isaac le dijo a Esaú. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Entonces que las bendiciones tienen que ser en Jacobo. Pero Isaac tenía que haber escuchado y obedecer. Pero desafortunadamente Isaac amaba más al hijo mayor, Esaú. Yo amo a Esaú. Él necesita ser bendecido. Mi primogénito tiene que ser bendecido. Pero cayó en la trampa con las emociones humanas, lo que hizo que abandonara la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó con la vida de Isaac? Hubo muchas cosas desafortunadas. Toda la historia, descendencia de Esaú, Jacob, siempre hubo guerras en su casa. Había caído en un gran problema por esto. Quizás no es algo bueno decir en la casa de alguien, pero ¿por qué pasó? Porque él tomó las emociones más importantes que la voluntad de Dios. Tus emociones, aún tus relaciones, pueden destruir tu relación con Dios. A mí me gusta esta persona, o me gusta esto. Aparte de esto, no escuchar o considerar el decreto de la iglesia o la orden de la iglesia. Entonces las emociones pueden caer como una trampa. Quizás vas a caer primeramente, tus alrededores pueden caer. Más importante de todas las relaciones en el mundo es con Dios. Pues desafortunadamente Isaac fue ganado por sus emociones y sus relaciones humanas y completamente tiró la voluntad de Dios. Muchas personas, en sus ojos y la perspectiva del hombre, dicen: "Oh, ese es un buen hombre". Y porque esa persona es considerada ser una buena persona, tú no haces buen como juicio. Digamos, si una persona te dice: "Vamos a hacer algo malo", tú lo sigues. Y por las emociones humanas, tú te comprometes fácilmente. Eso es algo inapropiado hacia un cristiano. Es así como tu fe puede crecer y tu vida edificada es lo opuesto completamente. Hoy, desde este año, tienes que ser más directo. Tienes que seguir más la voluntad de Dios que cualquier relación o emoción. Aún en la iglesia puede hacer lo que Dios quiere. No me hace ninguna diferencia a mí. Eso va a destruir tu vida, destruye a las personas alrededor tuyo. Si yo he estado en la iglesia por un buen tiempo, unas personas son nuevas, no saben mucho de la iglesia. Y tus emociones y tu manera de comportarse puede destruir a tu alrededor e impactar mucho. Es algo... Las personas que han nacido de nuevo, nuevas, en la iglesia quiero obedecer, quiero aprender a obedecer. Porque dices: "¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas a hacer tal cosa?". Eso lo desanima. ¿Será que eso va a edificar a la iglesia? Eso va a destruir la iglesia. Va a destruir la iglesia.
Tenemos que aprender que las decisiones que haga la iglesia es para tu beneficio, para la edificación de tu vida y las personas alrededor tuyo. Tienes que frenar de hacer decisiones por ti mismo, así como Jacob tomó sus propios pensamientos, que fue prometido las bendiciones de Dios y la manera de cómo pudo recibir esas bendiciones. Recuerden Jacob su vida de confesión, Génesis 37, de que vivió 130 años y que estaba lleno de tribulaciones y problemas. Cuando yo leo este versículo, siento como lástima hacia Jacob, porque mi nombre es Jacobo, ¿verdad? En inglés. Yo me siento como si soy Jacobo, en verdad. En verdad no podemos dejar ir nuestros pensamientos. Ese es el resultado de prevenir, de recibir las bendiciones. Tenemos que tener cautela de nuestras emociones y decisiones que estén al contrario de la iglesia. En responsabilidad, ¿cuándo va a crecer nuestra fe o cómo? ¿Cuándo la iglesia va a crecer? Cuando los alrededores están impactadas por nuestras vidas para crecer. ¿Has memorizado Efesios 3, versículos 17 y 18? ¿La han memorizado? ¿Memorizamos todos juntos? Disculpen. Y para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigados y ciertamente en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y altura. Para que puedas comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, para que estemos arraigados, tenemos que estar en la misma voluntad, en el mismo corazón de la iglesia, para estar arraigados y cimentados. Lo que quiera decidir hacer la iglesia, la vida cristiana, puede ser muy simple. Cuando tú puedas dejar tus pensamientos, ya mencioné de leer la Biblia, ¿qué tienes que hacer entonces? Hacerlo. Hablado de aprender cómo orar, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo. Otra cosa, otra pregunta difícil. Les pregunté de que vinieran a las comunidades del distrito. ¿Qué tienes que hacer? Muy bien, hazlo. Acá hay otro nivel de dificultad con la torta de sufrimiento. Sin dejar de venir los hermanos del miércoles, voy a decir hoy, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Hacerlo. Es algo simple. Nomás no sigan sus pensamientos y sus maneras. No voy a escuchar de la casa mejor. Es la misma cosa. Escucho en la iglesia o en la casa, lo mismo. ¿Qué será que hace esto? ¿Edifica o quiebra? Quebranta, ¿verdad? Las comuniones. Tenemos que seguir el decreto hecho y puesto por la iglesia. Y sin importar lo que sea, tenemos que considerar esto no ser tan pequeño. Tenemos que, con el corazón de alabar y honorar al Señor, tenemos que guardarlas precisamente. Y esto te va a ayudar y te va a edificar a ti. Quiero agregar una cosa más. Si miran el panfleto de noticias, para poner un mejor alrededor a la iglesia,
la meta de venir a la iglesia a las 10:40. Si estás puesto, ¿a qué horas tienen que estar aquí? Al santuario. 1, a las 10:40. 2, cerca de las 11, cuando ya están terminadas las alabanzas, los cantos. Tercero, como las 11:05, cuando están hablando las hermanas afuera, a que sé que los versículos de memorizar ya han terminado. ¿Cuál es la respuesta? No decidan ustedes mismos. Ya está puesto esto. ¿Tiene sentido? Si tú sigues el decreto, vas a hacer bien. Si sigues el decreto, el orden puesto, vas a hacer bien. Pero si sigues tus emociones, no vas a hacer bien. Quiero que inscribas en tu corazón Hechos capítulo 9. Hechos 9, versículo 31. Hechos 9, versículo 31. Leamos juntos despacio. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el amor del Señor, y se acercaban fortalecidas en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Finalmente, lo que va a edificarte a ti y a tu alrededor es la paz. Tú tendrás paz para crecer. Si no tienes paz, no puedes crecer. Colosenses 13, que la paz de Dios reine en sus corazones. Porque fuese llamados en un solo cuerpo, sea agradecidos. Tienes que tener paz para estar agradecido. Así como puedes edificarte a ti mismo y tu alrededor tuyo. Lo más importante es de que tienes que guardar la paz de Dios este año y que reine en tu corazón. Tienes que tener paz en tu corazón para que tu alrededor puedan tener paz. Si no tienes paz, habrá problemas en tu familia. Quiero que ponga más detalle, vas a discutir más. Este año, la meta no hay que discutir. Tenemos la tendencia de levantar nuestra voz. No hagas eso. No lo hagas. En el trabajo te enojas, gritas a las personas. Tomar agua. No hagas eso. Piensa como cristiano que eso será inapropiado. ¿Recuerdas Santiago capítulo 1? De que el enojo del hombre, las decisiones del hombre, va a abstener las decisiones de Dios. Ese enojo, las emociones, se va a abstener la voluntad de Dios que se ha hecho. Pero cuando te vuelves enojo, lo primero que haces es quebrantar tu paz en tu corazón. Primero, tu casa no va a tener paz. La paz con las personas alrededor no vas a tener. Y tu paz con Dios va a ser quebrantada. Te sientes que puedes agarrarte otro día más sinceramente. Te puedes decir todo lo que quieres sin ninguna discreción. ¿Será que te es más fácil para acercarte más a Dios? Quiero preguntarte,
Como cristiano, es algo inapropiado de enojarte. Para mantener tu paz, para la paz con tú y Dios, tienes que estar adelante. Es algo difícil. Muchas veces pasan las cosas en mi casa, en mi trabajo, donde caes en el estado de enojo. Pero si puedes, toma el momento de orar para pedir la ayuda de Dios, para que Dios pueda ayudarte ese año, sin importar que tan enojado, para no expresar en mi apariencia afuera. Aunque hagas bien, todo lo que has edificado en hacer bien, todo va a caer en el momento de que tú pierdes tu sentido. Aun cuando tratas de evangelizar, si quieres predicar a la persona, pero todos los días peleas con esa persona, aunque sea la esposa de esa persona, ¿por qué voy a querer ir donde tú vas? Porque somos cristianos, tenemos que tener paciencia, tenemos que aguantar con paciencia. Para las almas alrededor y para la paz adentro de nosotros, tenemos que aprender a tener paciencia. Este año, en nacer, tú vas a poder mantener la paz. ¿Estoy pidiendo mucho? Puedes hacerlo, porque el Señor puede ayudar. Este año que la paz de Dios reine en tus corazones. Mira Colosenses 3:15. Colosenses 3, versículo 15. Colosenses 3:15. Vamos juntos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. La paz de Dios tiene que llevar a cabo en tu corazón para hacer esto. No tienes que estar rápido en caer en la tentación de ser enojado, para que eso garantice la paz con las personas alrededor tuyo. Eso va a garantizar la paz entre ti y Dios. En hacer, en guardar, vas a edificar, y las personas alrededor, las circunstancias de ellos van a ser edificadas también. Como la iglesia primera de la paz en Judea, Samaria y Galilea estuvieron juntos y fueron edificadas. Tenemos que tener paz para poder edificarnos. Para hacer esto tenemos que ejercitar las emociones de este año para tu crecimiento de fe. Como resultado, tu alrededor va a crecer. Espero de que esto tome a cabo en su vida. Lo que significa es que cuando mantenga y pongas el decreto que Dios ha puesto, la obra de salvación llevará a cabo y todos seremos participantes de esto. Vamos a terminar hoy en la oración. Dios Padre que vives, te damos gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra el día de hoy. Estar con la iglesia, provee tu paz, por favor.
Miramos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.